Bueno amigos, hoy yo, Samuel M. Jackson, con M de maldita verdad, vengo a deciros que habéis sido engañados. Habéis sido llevados pues por una ilusión, una fantasía, una mentira gráfica agradable, un delicioso manjar que en realidad escondía veneno envenenado. Sí, ¿por qué? Pues porque sí. Porque hemos estado viendo últimamente muchos cómics USA. Ya sabéis que últimamente, como ando haciendo vídeos en formato digital, por cuestiones de logística, pues digamos que el fondo de cómics de superhéroes, de cómics USA y demás, pues es mucho más abundante y mucho más sencillo, lo cual nos ha alejado de otro tipo de cómics. Hemos pecado, amigos míos, escapándonos de cómics, por ejemplo, europeos, como vamos a estar viendo hoy. Esta imagen que estáis viendo es muy old school, cómic francés de ciencia ficción potente, ciencia ficción pesada, ciencia ficción gris, ciencia ficción triste. No hay héroes musculosos, no hay grandes malos, ni grandes buenos, ni una buena diferenciación ética ni moral. Y esto se llama Exterminador 17. Que suena a muchas cosas, ¿verdad? Suena como a un anime. Suena un poco anime de los años 80 o 90, ¿no? Podría ser perfectamente Gorgo 13 o algo así. O algo en ese plan. Mad Bull 84 se llamaba Mad Bull. Ese, bueno, en fin, vamos a hacer como que algún día hablaremos de ese anime, tal vez o no. Pero esto es nos vamos a los años 70. Aunque esta edición que estáis viendo ahora mismo, ahora hablaremos de ella, es la edición de los 2000. Este es un cómic, sobre todo con Enki Bilal, un muy joven Enki Bilal, al cual ya vimos aquí cuando hablamos de la trilogía Nicopol. Enki Bilal, pues con el tiempo iría progresando muchísimo más. Aquí estaba todavía en su etapa muy Moebius. Y en los guiones y demás está Dionet, que es uno de los fundadores de los humanoides de la revista Metal Harlan. Metal Hurlan, ¿no? Metal Harlan. Metal. La clave es la palabra metal. Y bueno, esta, como os decía, es una edición posterior. Esta es la edición de 2004. Que ahora hablaremos un poco de ella porque tiene cosas que me duelen, que seriamente me duelen. Pero nos vamos a encontrar un muy buen ejemplo de ciencia ficción francesa, ciencia ficción europea, como os decía. Una versión del cyberpunk diferente. Hay que decir varias cosas, sobre todo enfocadas en el color. Antes de hablar de la historia, tenemos que hablar del acabado gráfico. Y es que este cómic originalmente se publica como debe de ser, como era en aquella época, serializado dentro de la revista Metal Hurlan. Además, la Metal, joder, no sé por qué me ha dado por llamarla así, Metal Hurlan. Voy a intentar no decirlo mal de aquí en adelante. Metal Hurlan se empieza a publicar, si no recuerdo mal, en el 75. Y este cómic empieza a publicarse entre el 76 y 77. O sea, que es un poco de primera generación, podemos decir. Primera hornada. Es verdad que Bilal no pertenece al núcleo duro de los autores que son más identificados con la revista, porque era más joven, también hay que decirlo, y demás, venía un poco con otra referencia. Pero bueno, lo importante de todo esto es que el cómic, su primera edición, la real, la auténtica, la de verdad, es en blanco y negro. Es decir, los colores son añadidos posteriores, que esto va a ser bastante importante a lo que nos estamos refiriendo. Os voy a enseñar algunas páginas originales para que veáis un poco cuál era el tono, ¿vale? Vale, eso sí, tendréis que disculpar la resolución de la pantalla porque no he sido capaz de encontrar una copia en blanco y negro de este cómic en alta resolución. Pero bueno, creo que con esto os vais dando cuenta un poquito de cuál era el mood que tenía, ¿no? Un mod muy Moebius. Recordemos que el garaje hermético de Moebius había empezado a publicar un año antes, más o menos. El Arzach de Moebius también se había publicado, pues no sé si un año antes o algo así. Así que bueno, este era el autor que todo el mundo seguía. El otro día, no sé si habéis visto un vídeo que dice, me parece que el de Ultramega, creo recordar, hablaba de que muchas veces se diferencian los dibujantes por cómo dibujan las nubes. Estas nubes podrían ser de Moebius perfectamente. Se nota que aquí Bilal está tremendamente influenciado, ¿no? Fijaos aquí, por ejemplo, también en estas otras viñetas. Es interesante, fijaos cómo está rematado este ambiente semitecnológico o tecnológico simplemente con estas líneas. Estas líneas y acabados. Ahora vamos a hablar de otro cómic brevemente. Quiero que os quedéis un poquito con los acabados que tienen esta forma de dibujar, ¿no? Como veréis, es un blanco y negro. A ver, interesante porque ya nos marca un poco cuál es la línea de Enki Bilal. Enki Bilal es un tío que ya hemos hablado de que venía muy influido como por Moebius, como muchísimos artistas, como en Europa, como todo Dios en la época. Corben y Moebius eran imitadísimos. Pero bueno, un poco el estilo de Bilal era darle más peso. A todo le daba como un rollo mucho más
con gravedad, con oscuridad, con peso, con suciedad también, con óxido, ¿sabéis? La cosa es que este cómic, bueno, como estaréis viendo, una vez más, las tramas ahí muy oscuras y demás, contraste entre blanco y negro potente. Esto lógicamente genera una sensación narrativa muy diferente a la que tiene con el color, con la información, ¿no? Este cómic se considera que es posible que fuese una influencia en Akira, por ejemplo. Tomando en cuenta que este cómic se publica en los 70, es un cómic setentero, del 76, y ya plantea un punto ahí bastante distópico, eso es algo que no había tocado tanto Moebius ni demás, bastante distópico en cuanto a su cyberpunk, ya sabéis, la sociedad, el desgaste, ¿no?, que tienen los personajes y demás. Bueno, aquí lo importante realmente a la hora de ver las ediciones es el tema del color, sobre todo. Porque, como os decía al principio del vídeo, esta edición, que es la que tenía pensado originalmente utilizar para hacer el vídeo, esta es la edición de 2004, que tiene color de Dan Brown, y como veréis tiene un color informático, photosopero, digital, casi rayando en Image Comics, bastante duro. Bastante duro. A ver, no es un mal color en sí, encaja bastante más con el tipo de gamas de colores que utilizaría Enki Bilal con los años, sobre todo eso, trilogía Nicopol y demás, ¿no? Pero es que esto es un cómic francés. Y este es un cómic francés de los años 70. Entonces, estos acabados con estos colores digitales quedan raros. Quedan raros. Es verdad que es más moderno, seguramente sea más comercial. Hay que tomar en cuenta que esto, ya os digo, se edita en 2004. Se edita casi 30 años después del cómic original. Entonces, vale, tal vez hizo que fuese más vendible en la época, lo desconozco, pero mirad, por ejemplo, yo qué sé, los golpes de luz, por ejemplo, aquí en la calva del personaje, muy plasticoso, queda muy plasticoso para mi gusto. Mira, os voy a enseñar la primera edición coloreada que se editó en 1978, que es la que realmente vamos a utilizar para hacer el vídeo, ¿eh? Vale, esta es la edición de finales de los 70. Bueno, la edición es en España, la traducción, que saldría un poco más tarde. Esta saldría, supongo que a principios de los años 80 en España. Metal Hurlan, con este logotipo súper potente, presenta Exterminador 17. Mirad los colores, que es lo importante al final, realmente un poco de esto que estamos hablando. ¿Veis la diferencia de tono? Estos colores son manuales hechos directamente por la que era en aquel momento la esposa de Enki Bilal, que es la que hizo las guías de separación de color y, como veréis, pintó a mano directamente las páginas. La sensación psicológica, lo que expresan, mirad, no tiene absolutamente nada que ver con estos colores que con los colores digitales. Fijaos, ahora sí estamos viendo páginas que coinciden con las que hemos visto antes recoloreadas por Dan Brown. ¿Veis la diferencia que hay de lo que expresan estas páginas? Vale, es cierto que es mucho más setentero, que es un cómic que ya se siente vintage, que seguramente hubiese sido más difícil de vender en los 2000, pero hombre, es que te estás cargando buena parte de la información que tiene esto. Además es que, en fin, habiendo esposas de por medio, pues como que queda un poco raro. A mí particularmente este es el color que prefiero, aunque hay que decir que el cómic se publicó originalmente en blanco y negro, así que si nos ponemos estrictos, podríamos decir que es que la edición de verdad es la de blanco y negro y lo demás son añadidos. Y sería verdad en este caso. En fin, ¿qué le vamos a hacer? De esta, para que veáis el quilombo, hay otra edición más con un color nuevo que hizo José Villarrubia, que se ha convertido un poco en el experto en las reediciones, en las remasterizaciones, que os voy a enseñar ahora, que es esta que estamos viendo, la edición de Casterman moderna. Esta es del año pasado, esta es de 2025, como veréis. José Villarrubia se encarga de hacer el tema de los colores, es decir, otra nueva remasterización de color. Y bueno, Villarrubia es verdad que trabaja de una manera intermedia. Es decir, no respeta tampoco la acidez que tenían los colores originales, pero no se va a ese lado tan artificial que tienen los colores de Dan Brown, ¿no? Se mantiene ahí en un término medio interesante, respetando la textura. Eso es una cosa que sí que hace Villarrubia bastante. Le gusta respetar el tema de las sombras, las texturas, el tema del papel original, las cosas manuales. Y creo que, bueno, es un término medio interesante. Desde mi punto de vista, la edición con el color original de los 70 sigue siendo la que yo prefiero personalmente, pero aquí a gusto del consumidor. A día de hoy no sé si es muy posible conseguir comprar la edición antigua de segunda mano, seguramente sí se encuentre, pero bueno, las que habrá en los kioscos, en las tiendas de cómics y demás, serán ya esta más moderna, que supongo que es la que tenga más distribución.
y la de 2002 o 2004, que os he dicho antes, de Dan Brown, que a mí particularmente no me gusta mucho. Bueno, y ahora sí, Fantasías Pixeladas de ayer y hoy presenta. Ahora empezamos a hablar del cómic, que me he tirado un buen rato hablando de colores y de coloristas y de remasterizaciones y de cosas, y no he hablado del cómic en sí mismo. Antes de nada, un pequeño apunte, ya que estoy a no hablar del cómic. Fantasía cyberpunk, futurista, el tema... ¿Os acordáis lo que os decía antes del tema del uso de las tramas y la suciedad y el trazo para generar este aire así muy artificial? Os voy a enseñar otro cómic publicado en 1983, si no recuerdo mal, que igual os recuerda un poquito. Esto que estáis viendo ahora mismo, maravilla pixelada de ayer y hoy, esto es el Ronin de Frank Miller. Franco, no es Franco, aquí no es Franco, Esto es Frank Miller. Fijaos en cómo están dibujadas las atmósferas pseudotecnológicas, rematadas así con pequeñas formas, por así decirlo, que recuerdan a microchips o recuerdan a cosas por el estilo. ¿Veis por dónde voy, no? Esta es una época de Frank Miller en la cual el tío está experimentando un montón y Ronin siempre se ha rememorado, ¿no? Recordado por ser una especie como de suma de influencias de cómics no USA que estaba teniendo Frank Miller, sobre todo el manga y el cómic europeo, el cual se nota que estaba consumiendo en cantidades industriales el amigo Frank. Y como veréis, pues bueno, a ver, indisimuladamente, ¿no? O sea, se nota la influencia de Bilal y de Moebius por todas partes. Y bueno, no está mal que la tenga, como estaréis viendo. Venga, ahora sí, nos lanzamos con Exterminador 17. Ahí vamos, venga. Vale, ¿y qué es Exterminador 17? Es una historia sencilla, aunque luego se complica, como todo lo que pasa con Metal Hurlant de la época. Vale, tenemos de repente pues una especie como de planeta donde hay unos soldados androides, ¿ok? Además es fácil de reconocer porque uno de ellos tiene el número 17 en su casco. Vale, de acuerdo. Aparentemente los soldados fueron apagados en el momento en el cual una gran guerra terminó y... Vale, ok. Son una especie de soldados robot definitivos. Sí, muy en la onda de Blade Runner. Por ejemplo, los androides eran sintezoides, ¿no? Algo así, no me acuerdo exactamente. Replicantes. Eran los replicantes de Blade Runner, que eran una especie como de soldados humanoides que se habían inventado para la época. A ver, ya sabéis que en esta época la ciencia ficción era en este plan. Tenía ahí Asimov por todas partes, filosofía, política, todo muy pesado. Y bueno, vamos descubriendo que existe este hombre que estáis viendo aquí, que es algo así como el gran maestro de los robots, que es anciano, está a punto de morir. Y está como en un momento ahí como de gran pesadumbre existencial, ¿no? Está enferma, a punto de palmarla. Como veréis, los dibujos muy Bilal. Todas las expresiones humanas son frías, pero al mismo tiempo tienen ahí mucha tridimensionalidad, ¿no? Mucha suciedad y potencia. Vale, nos irán contando, super spoiler, que particularmente el exterminador, la generación, el robot 17, el exterminador 17, resulta que estaba basado en la estructura genética del viejo maestro. De alguna manera son copias suyas, ¿no? Entonces es como que al maestro de repente ver en pantalla que ha aparecido un exterminador 17, un robot de esta serie que se suponía destruida, finalizada, perdida, como que le genera una especie como de crisis que acaba aparentemente finalizando con su muerte. Y entonces el robot despierta y empieza a moverse por sí mismo. Y eso hace que se queden muy locos los científicos, porque dicen, es absolutamente imposible esto que ha sucedido. Ya que hayamos desactivado a los androides, se supone que estos ya no funcionan. ¿Cómo puede ser que de manera autónoma uno se haya despertado por sí mismo y esté empezando a moverse, ¿no? Se nos empieza a hablar de la posibilidad de que el espíritu... Aquí es una cosa un poco extraña, pero está bien justificada dentro de la historia. Que el espíritu del viejo creador, del viejo maestro, se ha ubicado dentro del cuerpo del androide, ¿no? El exterminador 17. Y entonces se nos creará una historia que es un poco una especie como de Star Wars en versión europeo / sucia. El exterminador, el robot, está entre los seres humanos. Es un tipo de ser que de ser descubierto sería traicionado porque se supone que está en busca y captura. Y bueno, aquí irá encontrando a otros personajes con los cuales irá haciendo una especie como de gran camino. Después descubriremos lo que sucede, con naves espaciales y demás, para llegar un poco a las naves del Imperio, porque al parecer su gran objetivo es liberar a los androides. Existe ahí un punto ahí, ya os digo, muy Blade Runner en el fondo. Lo que pasa es que con ese pozo más experimental, ¿no?, que tenía la Metal Hurlant. Sobre esta base, lo que os decía antes, de que no hay
superhéroes, no hay grandes explosiones, no hay grandes batallas cósmicas, no hay demostraciones de músculo. O sea, lo que estamos acostumbrados a ver en películas, sobre todo películas yankees y cómics de superhéroes y tal, aquí no va a suceder. Aquí sobre todo es la relación entre personajes, el antiheroísmo, que es algo que surgía mucho en los cómics de esta época, ¿no? El exterminador, eso sí, el robot, a medida que va pasando la historia, irá tomando rasgos cada vez más humanos, a medida que vamos siguiendo un poco la persecución que tiene, ¿veis? Su rostro aquí lo pone. Tengo un nuevo rostro, irá mutando cada vez más para ir pareciéndose al hombre cuyo espíritu ahora alberga, o al revés, ¿no? Cuyo espíritu es albergado por ese cuerpo científico. Y bueno, pues traiciones, personajes. Se supone que hay una especie como de estirpe también de cazadores que ha sido contratada para perseguir al robot, al cual el Imperio, ya sabéis, estas cosas que pasan en la ciencia ficción, el Imperio está persiguiendo desesperadamente porque le ven como el que podría ser la cabeza de una nueva revolución que podría terminar con todo. Y bueno, resulta que los que están persiguiéndole son una raza así como de filósofo políticos, que en realidad lo que buscan es la coherencia filosófica de las cosas. Sí, Francia, sí, fumar flores, sí, mayo del 68, sí, todo. Decida todo que sí, y tendréis la respuesta. Y bueno, digamos que al final un poco lo que se darán cuenta, evidentemente todo esto es spoiler, pero de lo que se trata es de disfrutar un poco del trazo pesadote, ¿no?, que tienen las tintas de Bilal aquí. Un poco al final se acabarán dando cuenta de que el personaje es coherente, de que el personaje al final es capaz de plantear una serie de preguntas y de argumentos filosóficos que acaban siendo coherentes, con lo cual sus cazadores acaban dándose cuenta de que no tiene mucho sentido perseguirle. Y esto pues acabará llevando una especie como de gran liberación, ¿no? Por el camino, como veréis, pues de repente te encuentras viñetas que parecen del oeste. Una vez más, Moebius por todas partes, Moebius everywhere. Cosas que parecen del oeste, que parecen de una película soviética, que parecen de una película francesa. Ambientación diferente, ya os digo, un poco yo creo que el punto fuerte que tiene este cómic es, por una parte, ese algo que tienen los cómics de Bilal del peso, lo que me refería antes del peso. O sea, todo se siente pesado, el aire pesa, la atmósfera está cargada todo el tiempo, los personajes tienen muchísima gravedad, no tienes la sensación en cualquier momento de que vayan a salir volando, ni que vayan a empezar a hacer artes marciales como si fuese un manga o algo por el estilo. Todo se siente relativamente realista y bastante limitado. El protagonista, incluso siendo un androide militar con capacidades superiores, en ningún momento hace cosas increíblemente espectaculares, sino que bueno, que simplemente pues tiene más determinación. Esto que estáis viendo es el momento en el cual se ponen a filosofar. Aquí me empiezan a meter teología. Tomad en cuenta eso, la época en la que estamos, y que después vendrían cómics como Akira, por ejemplo, y demás, que serían mucho más complicados, ¿no? El robot, digamos que es capaz de justificar su existencia, diciendo, pues mira, si los androides son materia nacida de la materia. Yo no os lo voy a explicar, no me voy a poner aquí a hablar con vosotros todo el argumento que se habla, porque esto está pensado para que se lea y que el lector diga, wow. Claro, hay que tomar en cuenta pues que han pasado los años y que ya hay mucha gente que se leyó los cómics de Jodorowsky y demás, y que ya toda esta carga filosófica dejó de estar de moda, pero en esta época es como que precisamente el perfil del lector buscaba, ¿no?, este tipo de cosas que un poco te rompiesen un poco la percepción esta de los cómics, que no fuese una aventura, sino que tuviese un punto más filosófico. Liberad a los androides. Y bueno, un poco al final, lógicamente, si os queréis leer el cómic, aquí no deberíais haber llegado, pues será un poco se nos contrarrestará un personaje que había estado con nosotros todo el camino, pero que no era lo que parecía, y nuestro protagonista consigue liberar a los robots que, en fin, viajan hacia las estrellas a lomos de los cohetes espaciales. Y esto pues nos abriría un mundo de posibilidades que después sería continuado en una trilogía de cómics, pero que ya no sería dibujada por Enki Bilal. Se llama la trilogía de... No me acuerdo porque no me los he leído. Este cómic está guapo porque tiene un final muy a lo Casablanca, pero os digo, es que estos eran cómics otro estilo de historia. Aquí realmente estaban creando un poco cuál era el estilo de narración de ciencia ficción, ¿no? Además, un cómic 100% Metal Hurlant. O sea, esta es la esencia que tenían los cómics estos franceses innovadores de la época. Era un cómic muy propio, muy personal, que influyó a todo Dios, influyó al manga, influyó a los cómics yankees, influyó a los autores independientes, mostró nuevas maneras de narrar y demás. Un muy buen cómic muy interesante, ya os digo.
Un cómic además me gusta porque es breve, es una novelita gráfica que se lee más o menos fácil. Aunque ya sabes, novela gráfica, producto de una historia serializada. Sí, ok. Así que podríamos filosofar sobre el término de novela gráfica, pero no lo vamos a hacer aquí. Porque este es el momento en el cual yo digo, ¿te has leído este cómic? ¿No te lo has leído? Si no te lo has leído, te gusta Bilal, este es recomendable, ¿eh? A mí me gustan más los cómics que hizo con Christine. Ya había hecho un par de ellos con él, que tenían un punto ahí como de costumbrismo, como de crítica social, como de... Tenían un puntazo. Ya hablaremos de alguno de ellos, que eso los tengo en físico y me gustaría hacerlos en papel. Pero bueno, ¿te ha gustado, no te ha gustado? ¿Lo he hecho bien, lo he hecho mal? ¿Te parecen, en fin, inquietantes las líneas que utiliza Bilal? ¿Te gusta este autor? ¿No te gusta? ¿Quieres ver más vídeos de él en el futuro? ¿Se te ocurren otras obras que pudieran estar relacionadas con esta y pudieran encajar bien con el canal? Todas estas y muchas otras preguntas me las podéis poner en comentarios, así como sueños, pesadillas, esperanzas, deseos para el nuevo año que viene, que terminará tan pronto como ha terminado el presente, amigos. Sí, pues ponedmelo en comentarios, que ya sabéis que ahí es donde tenemos pues, una vida de comentarios. Eso es lo más imaginativo que soy capaz de ser ahora mismo. El me gusta mucho, el no me gusta, en cambio, impactos duros, impactos fuertes, tremenda violencia. El no me gusta, no le deis. Al que sí le tenéis que dar es al de suscribirse y las notificaciones y al de compartir, que seguro que hay gente a la que le gusta un poco de hardcore, ¿sabes? Seguro que hay gente que dice, me gusta Star Wars, pero me gustaría algo un poco más hardcore que Star Wars. Pues aquí lo tienes, aquí, en la página 23, y no en otro lugar. En fin, pues ya está, he finalizado. Necesito 2 palabras para despedirme, que van a ser Harrison Ford. Ya está. ¿Qué? ¿Tienes 2 palabras mejores? ¿En serio? ¿Tienes 2 palabras mejores? Ponlas en comentarios, vas a comentarios y las escribes. Dices, Harrison Ford no me gusta. Y yo te digo, ¿en serio? Indiana Jones, tío. Blade Runner, tío. ¡Tío! Venga, amigos, nos vemos.